Querido pueblo soberano, nos encontramos una semana más en este espacio marginal, en esta cueva oscura que hemos separado selectivamente para ustedes en este mar inhóspito de la internet y que hemos llamado en un despilfarro, ¿por qué no de mala educación? Que paguen, tu podcast de crítica y análisis sociopolítica nacional e internacional, vuestro servidor, como en todos nuestros encuentros, como en todas nuestras coinonías, Rob Núñez, y que hoy dirige este delicado naufragio, en compañía de el sospechoso de siempre, mi querido Jonan Sepúlveda. Amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, qué bueno, contento otra vez, otro programa más de Que Paguen, de estar conversando sobre temas muy importantes, y contento además porque tenemos un buen invitado en el día de hoy. Tenemos un tema bastante que a mí en lo personal lo siento mucho y acompaño mucho, así que bacán de que hoy día vamos a estar hablando de eso. Sí, cabe decir que esta fue una idea que veníamos arrastrando hace tiempo y que... De verdad. Veníamos arrastrándola hace tiempo. Y te que conversaba, el rumor de pasillo en los anteriores capítulos también. Sí, esto iba a caer. Sí, tenía que caer. Oye, amigo, te veo ahí clandestino. Te veo ahí escondido ahí en un armario, weón. ¿Qué pasa? Claro, la cagó. Sí, se me hizo tarde, iba llegando la locomoción acá en La Serena, y se puso complicada. Así que cae la clandestinidad, ¿no? Le cayó la noche. Le cayó la noche. Muy bien. La pasta esa. Bueno, como bien ven en el título de este capítulo, ¿cierto? Vamos a abordar el tema de los presos de la revuelta, los presos del estallido social o los presos políticos, a pesar de lo que nuestro querido presidente diga en las cuentas públicas, que no existen, y aquí vamos a echar un poco luz sobre sombra, y para ello hemos convocado a dos tremendos invitados. Muchas gracias, muchachos, por aceptar nuestra humilde invitación. Ellos son dos miembros de CODEPU, que es la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo. Primero, Fidel Lajara, que es psicólogo de CODEPU. Fidel, ¿cómo estás? Primero, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bien, pues. Optimista con los procesos políticos que estamos viviendo, siempre intentando ser lúcido igual y no ingenuo, pero siempre optimista de lo que estamos experimentando a nivel cultural y social político. Así que con muchas preocupaciones también respecto a lo mismo que ustedes plantean, que tiene que ver con el negacionismo del gobierno actual, pero también entendiendo, ojalá, y es una hipótesis más que... Sí, una hipótesis de entender que la derecha hoy día cada vez es más minoría y que puede también salir de su lugar hegemónico respecto a la incidencia que tiene tanto a nivel de producción de subjetividad a nivel social, así como a nivel de gestión gubernamental. Exacto. Es difícil mantener ese equilibrio, ¿no? Entre el realismo y un poco la ingenuidad, ¿no? Necesitamos también un poco de ingenuidad para creer que es posible cambiar las cosas, ¿no? Sí. Sin duda. Creo que sin pecar de idealistas tenemos que soñar con otro mundo e imaginarlo para que se haga posible. Qué maravilla. Por eso estamos aquí y por eso también hemos convocado, ¿cierto?, a Gabriel Ramos, abogado de CODEPU. Gracias, Gabriel, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Gracias, compañero. No, el gusto es mío por estar acá y espero que sea una sesión bastante amena. Sí, porque si no, si esto no es ameno para nosotros. No. Claro, ya era, ¿no? Ya estamos. Claro. Porque ya vivir en Chile es poco menos, así que ya. Claro, ¿para qué lo vamos a hacer más complicado? Claro. Hemos sufrido mucho ya. Sí. Hemos sufrido harto. Primero, Rob, si me tomo un poco la palabra, que nos cuenten de CODEPU, de que cuando nace esta institución, ¿verdad? Organización, organización, para empezar, ¿qué es CODEPU? Uh-huh. Bueno, CODEPU
como institucionalmente uno tendría que encasillarla dentro de una ONG, ahí es donde está, ¿ya? Y como ONG, por tanto, no recibe aportes directos del Estado, sino que a través de colaboración internacional y proyectos que se van postulando en distintas áreas, tanto en Chile como en el extranjero. Y nace en plena dictadura. Codepu cumplió hace poco 40 años de existencia. Wow. Y siempre se ha caracterizado por cumplir con dos funciones. Bueno, primero la defensa de los derechos humanos y la promoción de los mismos, en dos áreas, salud, por eso está Fidel aquí presente, y también jurídica, ¿ya? Dígase salud, también muy enfocado en la parte mental. Eso es como algo en particular de salud que ve Codepu, con grandes profesionales, y jurídico también con la defensa en tribunales de justicia, se entenderá. Y lo que siempre ha caracterizado a Codepu, yo creo que hace la diferencia históricamente con otras instituciones, es que nunca rechazó ninguna causa, incluso aquellas que eran las más violentas, que conocidas personas tratadas como terroristas en aquella época, sobre todo la Vicaría de la Solidaridad, que no quería tomar alguna de esas causas por esa misma razón, llegaban a Codepu y Codepu siempre se les brindó asesoramiento. Y esto es importante porque estamos hablando en dictadura, donde no existía una institución actual, como la Defensoría Penal Pública, entonces mucha de la gente que no podía, en un proceso además bastante inquisitivo, la gente no tenía muchas opciones. Hoy en la actualidad, si tú cometes algún delito, sea cual sea, tienes una institución detrás que va a estar ahí, que es la Defensoría Penal Pública. Entonces ese es como el rol bastante importante que cumple Codepu desde hace más de 40 años, en brindar ese apoyo. Sí, y yo, como agregando un poco como a la revisión histórica que hace también Gabriel, creo que es súper importante destacar también en la Codepu que, a mi juicio, ya siento que cumple también un rol fiscalizador respecto a la promoción y a la garantía de los derechos humanos de gente que está en una situación de marginalización, ¿no? Y de vulneración de los derechos en este caso, porque siento que también es una corporación en este caso que también es crítica, incluso, bueno, por supuesto, ¿no?, de lo que pueda estar planteando como discurso en relación al tema de la promoción o no, y garantía de los derechos humanos del Instituto de Derechos Humanos, por ejemplo, del rol del Estado y de otras organizaciones, y creo que, bueno, desde mi experiencia también, cumple un rol fundamental, bueno, además del rol fundamental que tuvo en los años 80 y 90, entre la dictadura y la postdictadura, creo que con el contexto del estallido social tiene un ojo muy agudo y muy lúcido respecto a la situación que están experimentando las víctimas del terrorismo de Estado. Y creo que desde el lugar que yo desempeño en la Codepu, hay una preocupación ética, política por lo demás, respecto a las condiciones, bueno, y desde el ámbito de la salud mental, donde yo puedo hablar, como de cómo develar también o visibilizar aquellas afecciones, aquel malestar que es invisible para el ojo que eventualmente, claro, ve que, bueno, hay un trauma ocular, hay perdigones, pero eso también tiene que ver con otros elementos que no solamente afectan lo físico, sino también algo que es más invisible, ¿no? Y que es tremendamente profundo, que es la salud mental, a mi juicio, y la salud en general, y cómo eso afecta en términos de trauma y retraumatización. Cuando vemos a los milicos en las calles, cuando estamos experimentando un toque de queda, hace ya más de 2 años, ¿cachai?, a las generaciones también que vivieron el toque de queda en dictadura, y cómo eso de alguna forma también a las nuevas generaciones las afecta también de otra manera. Entonces creo que en ese sentido Codepu, desde mi visión, ha sido protagonista en una mirada tremendamente lúcida. Y qué dignificador eso de que no solamente Codepu aborde desde lo legal, con todo lo que es la asistencia legal, con un grupo de abogados, ¿cierto?, sino que también considere el tema salud, ¿no? Porque es algo que, bueno, daría para otro programa, hablar sobre lo abandonada que está la salud mental
en Chile en tantas áreas. Así que es algo que, por ejemplo, sin ir más lejos, a nivel educacional recién se está considerando en los colegios, tener personas que se encarguen de la salud mental ahí, ¿cachai? Entonces, para todos estos temas, para todos estos procesos violentos que pasa con por ejemplo, los presos políticos, eh, qué grande que exista una corporación, una ONG que se preocupe no solo de la asistencia legal, sino también de esa cobertura de salud mental, que en Chile esos temas pareciera que no existen. Eso Sin duda, son súper invisibles. O sea, pensar la salud mental en este país es pensar, lamentablemente, en un país que todavía no tiene ley de salud mental y que, bueno, podemos analizar también cómo se piensa la ley de salud mental, que puede ser muy tramposa, porque muchas veces también puede ser una inyección y como una garantía de inyección de recursos como al modelo médico y como al discurso psiquiátrico, que deja de nuevo en la marginalidad como las afecciones que no se resuelven con el consumo de pastillas. ¿Cachai? Exacto, bueno, se ha abierto otro rumor de pasillo en que paguen, programa de salud mental en el horizonte, acaba de nacer. Pero antes de entrar en materia, bueno, primero queríamos enviarle un saludo grande a nuestra compañera Natalia, que no ha podido ingresar hoy. Es verdad. Así que Nati, un abrazo grande, compañera. Y queríamos invitar a nuestros auditores, ¿cierto?, que compartan nuestro contenido, que se suscriban y que difundan la palabra para que este espacio marginal de contrainformación llegue a más esquinas planetarias. Dicho eso, vamos a empezar primero con esto. ¿Qué son los presos políticos? ¿Qué son los presos de la revuelta? Los presos del estallido social, aquellos criminalizados por la prensa, esos que quemaron el metro, los que fueron financiados con dinero venezolano y cubano. ¿Quién es esta gente? Actualmente existen más de 2.500 personas que se encuentran en presidio. Bueno, la cifra es una cifra aproximada, que se encuentran en presidio, tiene un juicio en el horizonte, y que, bueno, el Congreso ha abierto la idea de legislar un posible indulto para las personas que se han visto privadas de su libertad a causa del contexto del estallido social. Pero, muchachos, Gabriel, si nos podrían echar un poco de luz sobre sombras aquí, ¿quiénes son los presos de la revuelta? Sí, es un tema que se ha tocado mucho a raíz de esta ley, pero incluso antes de esa ley, yo recuerdo que siempre se habló, en octubre, los primeros detenidos, siempre se habló de presos políticos. Y la pregunta, bueno, ¿qué son presos políticos? En realidad se ha dicho mucho y se han dicho también cosas que no son muy ciertas. Se ha dicho que preso político es el que está preso solo por sus ideas, ¿ya? Y eso no es así, o sea, hay que descartarlo de plano, porque no es cierto. La condición de preso político, la calidad, no tiene que ver con tu idea, tiene que ver con tu motivación, que es muy distinto. Porque ya hace bastante tiempo dejó de existir el delito de meter gente presa por cómo piensa, aunque no cometa nada, en definitiva. Es un crimen de conciencia, ¿no? Si claro, vacío, ¿no? sí, claro, la ley nunca entra tan internamente en nosotros, ¿ya? Necesita siempre que nosotros proyectemos al mundo real, al mundo exterior, esa idea, a través de algo, a través de una barricada, a través de disparar, pero ya dejó de existir hace bastante tiempo ese delito de cárcel solo por pensar de una forma en particular, ¿ya? Así que hay que descartar de plano esa opción. El preso político no es el preso que está por lo que piensa, sino que por lo que lo motiva. Y eso es importante porque en realidad sí cometen delito. Recordemos que no es que lo diga yo, el delito lo crea la ley. Para mí perfectamente no podría ser delito hacer una barricada, fumarse un pito, pero sí lo es, ¿ya? Y hay que hablar las cosas. Se establece, digamos. Claro, en términos positivos, así está establecido. Cometen delitos, pero no lo cometen con una intención de quebrar estas bases de la sociedad, sino que transformarlas. Atacan bienes jurídicos, desde luego, la capacidad que tiene la gente o el derecho que tiene la gente de poder circular. ¿Quién podría negar que eso se ve mermado cuando se hace una marcha gigante o se corta una calle? O sea, hay vulneración a algún bien jurídico, pero no lo hace como lo hace quien hurta, quien roba,
que no quiere transformar. Estas personas, estos muchachos que se deciden abiertamente levantarse, ponerse la capucha, los guantes y una moto o lo que sea, una piedra, una onda, lo hace con ánimo de transformar, siempre, con ánimo de cambio. Y ese es el cuida acá para nosotros estar presentes o, en definitiva, distinguir si estamos en presencia de un delito común o en presencia de un delito que está con un vector que es subjetivo. Claro. Y eso eso siempre marca la diferencia. Y ese, disculpa, Gabriel, es el enganche que ocupa actualmente el gobierno, ¿no? Para ocupar como argumento. Claro, en Chile no existen presos políticos, claro, porque estos están siendo presos por el mismo delito común, digamos, por la barricada, o por, no sé, por destruir algo para armar la barricada, o por enfrentar a las fuerzas especiales, qué sé yo. Y desde ahí ellos argumentan, nosotros estamos funcionando solamente por esto, ¿no? Acá no hay ninguna motivación política de nosotros como gobierno para poder, digamos, llevarlo a juicio por estos temas. Y desde ahí se escudan, digamos. Exacto. Y eso es parte del discurso más conservador, o sea, los discursos más conservadores siempre ponen al orden público como un fin en sí mismo, siendo que en realidad el orden público es un medio para otras cosas, para la paz social, como suele decirse. Pero claro, o sea, ellos siempre han dicho, no, estos no son presos políticos porque sí cometen delitos. Entonces vuelve a la antigua idea de que para ellos son presos políticos aquellos que están encarcelados o privados de libertad solo por cómo piensan. Y eso ya dejó de ser hace bastante tiempo. Así que esa idea está descartada. Fidel, mi pregunta es, me imagino que tú has podido tener contacto con gente que está, ¿verdad?, privada de libertad a raíz del estallido. Ellos, ¿cómo se ven a sí mismos? ¿Se consideran presos políticos? ¿Están claros en esa vicisitud? Porque lo pregunto porque los que marchamos nos dimos cuenta de que muchos de estas personas que fueron finalmente condenadas, muchos eran primera línea, eran personas más de choque, ¿verdad? Y que muchos de ellos no tenían una idea, como una convicción política tan acabada, ¿verdad? Más allá de la idea de que algo estaba mal. Entonces, ¿cómo se reconocen ellos a sí mismos? ¿O se han ido reconociendo parte de una comunidad? No sé, me pregunto. Fidel. Yo creo que eso ha sido un trabajo. Yo he tenido la posibilidad de trabajar en la cárcel con presos políticos, acompañado del equipo de salud en resistencia, ¿ya? Y yo en representación de la Codecu, en este caso en mi rol de psicólogo, en Santiago 1, ¿ya? Y bueno, aparecen cosas muy diversas. Yo creo que es súper interesante y como también me ha ayudado a entenderlo, como esta separación también entre la política y lo político, ya como concepción que claro, como en términos muy comunes, como que está esta separación como ficticia, siento yo, como de la clase política, ¿no? Como, y por ende, como los sujetos que eventualmente no hacen la política y que como que en este discurso neoliberal son entendidos más que como ciudadanos, como meros consumidores, ¿no?, de ciertas cosas. Y siento que eso igualmente permea como la subjetividad de las personas que están instaladas en estos temas. No obstante, creo que el trabajo que se ha generado en estos espacios tiene que ver con la identificación de la figura del preso político también. Creo que no todos necesariamente se identifican con esa figura identitaria que es política por lo demás, pero que hay un afecto, bien como dice Gabriel, de intención de un cambio, hay una intención revolucionaria, hay una intención de transformación del status quo, por cierto, que es gente común y corriente, ya, pero sin duda no es gente con plata, sino que es gente como nosotros, gente que anda en las calles, que es gente trabajadora, que no son sin duda los dueños de los medios de producción, ya, que están ahí y que han estado históricamente afectados por las condiciones de desigualdad. Yo creo que en ese lugar un trabajo que ha sido súper interesante, que hemos logrado también organizar con la Codecu, con el equipo de salud y resistencia, es que los grupos que están situados en estos espacios, que son muy heterogéneos, logren identificarse como grupos, como presos políticos, que eventualmente también, y esto es una discusión, en todo caso, no, ni cagando la doy por acabada, respecto también a la figura de lo que es como ser preso político, en tanto que eventualmente seguramente son todos presos políticos, que eso también es una cosa que se dice mucho, pero que ellos como categoría son presos políticos como tales y que se diferencian de otros presos, como por ejemplo los narcotraficantes, por ejemplo.
y que padecen eventualmente también la figura de ser presos políticos y que no están por ser choros, que no están por ser narcos, sino que están por ser de alguna forma revolucionarios dentro del concepto también como de la cana, ¿no? Y que en ese sentido padecen desde otro lugar también el maltrato desde gendarmería, ¿no? El maltrato también como del fascismo, ¿no? Como que de alguna manera también opera en las lógicas carcelarias, y que eso ha sido una pega para nosotros súper interesante, como de problematizar para que haya una cohesión grupal, haya una asociatividad, haya un trabajo de red, que de alguna forma también a los presos políticos, en términos de un trabajo de identificación y de categorización, los ayude también a situarse como un grupo que sea también un lugar de protección y de contención afectivo, ¿ya? Y esa es como la pega, ¿no? Como en el trabajo de salud mental, como con las dificultades que tenemos también en el penal, de trabajar desde ahí, que excedan como las categorías clásicas de la salud mental también, pues como que si nosotros pensamos en la historia de la psiquiatría como ciencia de regulación social, así como la psicología, que opera siempre históricamente de un dispositivo policial, como ontológico, ¿no? Siento que es muy interesante pensar también que el psicólogo o el psiquiatra que se disponga a trabajar desde ese lugar tiene que ser también muy crítico de su propia disciplina. Y desde ese lugar pensar que estas categorías, ¿no? De que esta persona tiene un trastorno de personalidad X, no es que esta persona comete este delito por una situación particular de un problema mental, en realidad no es así, sino que es finalmente efecto de una contingencia y una historia política que por lo tanto tiene como resultado estos efectos. Entonces, siento que el trabajo también de la construcción de un concepto como tal es político, filosófico, es ético, y que en términos materiales promueve también una visibilización versus la narrativa del gobierno actual, que es negacionista y que dice no existen. Claro. ¿Cachai? Claro. Entonces es tremendamente importante, y por eso agradezco como la conversación actual también y todos los espacios que se preocupan de visibilizar y de construir también una narrativa que diga que los presos políticos existen, así como lo voy a decir desde otro lugar también, así como en algún minuto las disidencias sexuales pelearon por existir, Claro. así como el movimiento queer, el movimiento gay, el movimiento de los transexuales por la despatologización de las identidades trans como tales. Bueno, por lo tanto también existe aquí otro aparato de resistencia y de visibilización como tal, que es tremendamente necesario, sino urgente también, que yo creo que también apela a las interseccionalidades que nos convocan como sociedad. Claro, porque, bueno, la gente se hace todo un enjambre de ideas cuando piensa en esto, en los presos políticos, los presos del estallido y tal. Estas personas que han sido privadas de libertad están efectivamente en prisión, ¿no? No están en un arresto domiciliario, en una prisión preventiva, Claro, ¿no? están en la cana, ¿no? Claro, y están todavía esperando condena y pueden llevar perfectamente un año esperando las condenas que se van aplazando y que se van aplazando, y que de alguna forma son personas, y ahí tú veis el asunto clasista, ¿no? Y que tiene que ver con el trato también del aparato judicial con unos y con otros, donde la gente que tiene plata perfectamente sus condenas las puede esperar estando en la casita, bastante cómodo, pero que es gente que, bueno, por supuesto ha trastocado también como el rol hegemónico también que ha tenido el Estado desde la dictadura en adelante, y que hoy día están ahí, a mi juicio, y como también se entienden ellos, y como lo han dicho muchas veces también como trofeos de la burguesía. Como, bueno, aquí están, ¿no? Pero esta cosa como trofeos, de alguna forma, no como presos políticos, sino como el discurso del delincuente como tal, y eso es una cosa que opera a nivel de dispositivo también político. O sea, en términos jurídicos, me parece súper interesante pensar autores como Roberto Espósito, por ejemplo, que tiene un libro que se llama El dispositivo de la persona, donde plantea cómo también el aparataje jurídico piensa que los sujetos de derechos son tales personas, ¿no? Y eso es como una suerte de humanismo que nosotros también podemos ir criticando. O sea, como las mujeres, los niños, los locos, los pobres, están siempre por fuera, al margen del aparato jurídico que te interpreta a ti como persona y como sujeto de derecho. Entonces, hay una cosa que es clasista también
que es muy importante visibilizar. O sea, en general, las personas que están como presos políticos son personas que sin duda son de la clase que hoy día se ha preocupado de visibilizar los problemas que tenemos hoy día como sociedad. Claro, de hecho, no hay ninguno de los que están ahí viene del rango ABC1. No son los buenos de Punta Peuco, No, ellos no son políticos, bueno. Ellos pretenden, como respecto a lo que dice Gabriel, esos hueones criminales son precisamente los hueones que se han encargado de establecer el status quo y no de transformar nada. Exactamente. Son contrarrevolucionarios en ese sentido. Exactamente. Oye, Gabriel, y respecto a lo que mencionaba Fidel, de que están todavía esperando sus juicios, ¿no? Las personas que han sido privadas ya de su libertad han tenido ya un proceso, se han enfrentado a un tribunal. Perdón, me caí. Sí, Sí. ahora te tenemos de vuelta. Sí, estaba enredando mientras volvías. ¿Fui solo yo o fue general? No, fue caída. Alguien te estaba saboteando el gobierno. La CIA, ya. Nos pillaron. Pillaron. Abortó la misión. Ellos, el 1% del 1%. No, te quería preguntar, Gabriel, los presos actuales de la revuelta, mencionaba Fidel de que todavía no han recibido como una sentencia, ¿no? ¿Estas personas se han enfrentado a un tribunal efectivamente ya? ¿O están ahí en cana porque es lo que les tocó nomás? Y como bien decía Fidel, son efectivamente más que nada como un trofeo de la burguesía. Sí, mira, hay que aclarar varias cosas. Para ser bien sincero, la mayoría de los presos políticos de octubre están en libertad. Estamos hablando en su mayoría de jóvenes y compañeras de, no sé, entre 18 hasta los 30 años, yo creo, sin antecedentes, por Molotov. Ellos están en libertad. Los que quedan presos son los que cometieron delitos ahora de forma reciente, o sea, por ejemplo, desde marzo en adelante. Bastante preocupante, porque si la ley de indulto se llega a aprobar, estas personas quedan afuera, porque la ley de indulto tiene una efectividad hasta la fecha en que fue presentado, que eso fue, creo que en enero, si no me equivoco. Bueno, pero en todo caso, todos los delitos que ocurran ahora quedarían fuera de esa ley, así que es importante decir eso. Y quedan también personas que ya tenían antecedentes. ¿Me entiendes? O que están ya lisa y llanamente por delitos que son más graves: incendio, homicidio, o siempre homicidio frustrado, que al final termina siendo como una lesión o algo así. Pero esos son los que actualmente quedan presos. Las cifras, en todo caso, siempre fueron bastante vagas, porque nunca se unificó. Si Fiscalía informaba tanta cantidad de personas, y Defensoría también, nunca hubo un cálculo, pero sí, actualmente yo diría que la mayoría de los presos políticos están en libertad, y entiendo que la cifra en Santiago 1 no debe ser superior a 22 personas. No sé si Fidel tendrá una cifra más adecuada. Y ellos, o sea, ya partir diciendo lo que sí, pues siempre están vinculados al tribunal, porque tú cometes un delito y lo que ocurre es que te llevan al tiro al tribunal, o sea, al siguiente día o en la tarde, dependiendo de la hora. Pero no han enfrentado la mayoría los juicios todavía, salvo las causas que sí se han apurado por su connotación pública. Pero la mayoría de estos casos que están por Molotov, que yo diría que es el grueso de los presos políticos, por Molotov, sea por porte o por lanzarla, están esperando su juicio. Y la razón de que estén esperando su juicio es doble. Primero, por toda la contingencia que significó octubre del 2019, con la posterioridad pandemia, ¿cierto?, que amplió todos los plazos de investigación. Si normalmente la justicia ya es lenta, ahora estaba pero funcionando muy, muy lenta, así como la mierda, ¿cachai? Claro. Y con juicios, o sea, y con audiencias por Zoom encima, donde realmente no te escuchaban mucho. O sea, imagínate tú como juez escuchándome alegar en tu casa respecto a la libertad de quizá un mocoso, que te importa muy poco lo que le pasa en realidad, ¿ya?
porque así se ve, o por lo menos a mí me da esa sensación cuando le haga presión. Espero que no sea tan así. Sí, pues, pero la mayoría, sí, yo creo que sí. La mayoría no ha tenido su juicio, aún no. Y la razón de eso, la otra razón más importante, que es jurídica, es que, no sé si ustedes saben, pero en los delitos, o sea, cuando a ti te pillan con una moto, sea que la portes o que la lance, que por lo general siempre es como la declaración de un Paco, el que dice que como que no hay mucha prueba en realidad respecto a eso, por estar formalizado por ese delito, o sea, porque el Ministerio Público te imputa haber cometido ese delito, por ejemplo, deporte, tú ya pierdes inmediatamente toda opción de cumplir esa pena en libertad. Normalmente, no sé, pues si una persona no tiene antecedentes, la ley dice, ¿sabe qué? Este es su primer delito, todos podemos caer alguna vez, yo le voy a dar lo que antes se conocía como beneficio. Alguna gente lo sigue tratando como beneficio, la verdad es que son derechos a pena sustitutiva, y significa que en el caso de yo ser condenado, tengo derecho a hacerlo, por ejemplo, con horas de trabajo, ¿cierto? Con un plan de intervención, desde mi casa, firmando, lo que uno siempre dice, no, quede firmando, eso es pena sustitutiva. Pero la ley de armas, que la Molotov quedó dentro de la ley de armas, prohibió esa opción, la prohibió, o sea, un niño de 15, 16, 18 años en adelante, incluso 14, bueno, en verdad se aplica más a los adultos, hay una discusión respecto a de los adolescentes, pero si ya eres adulto no vas a tener nunca opción de cumplir eso en libertad. Claro. Entonces, si llegas a ser condenado, al final por el porte de Molotov, vas a cumplirlo sí o sí en la cárcel, entendiendo que parte entre años y un día, o sea, no es una pena menor, es un delito que tiene una pena bastante alta, creo yo. Eso es la ley de seguridad del Estado, ¿no? Que se califica como delito alto. No, eso es la ley de armas. La ley de armas. Por la ley de armas, por la muerte. Sí, que está al nivel de las hechizas, de todas esas cosas que uno encuentra, pistolas, escopetas. Desde una molotov hasta una bazooka, me imagino. Claro, o sea, no categorizan a bazooka, pero señala las cosas que no se pueden tener. No, sí. Claro. Oye, y es el problema más grande que tuvimos nosotros, porque ¿cachai? Que la solución a este problema de que no había pena sustitutiva, imagínate, un cabro de 18 años diciéndole, ¿sabes qué? Si tú llegas a ser condenado, te vas a ir a la cárcel, o sea. Claro. Y ese mismo muchacho va a la audiencia y ve que antes pasó a alguien que iba por droga, por tráfico, y le pueden dar la libertad. Claro. Entonces se pregunta, ¿por qué mierda mi delito es más grave? ¿Por qué el Estado es tan riguroso conmigo? Y no con quizás con este traficante que le dieron la libertad, pues, ¿cachai? Y la solución fue ir al TC. El TC, el Tribunal Constitucional, que es un tribunal... A eso yo los mandaría al paredón adelantando. Ahí está. Vamos preparando. Adelantando. Oye, uno iba, ¿cachai? Y decía, ¿sabe qué? Esta norma, que está en la ley de armas, que les niega el beneficio, la pena sustitutiva, es inconstitucional. ¿Ya? Por igualdad y por otras cosas, porque en realidad estamos haciendo una discriminación ahí bastante arbitraria. Y el TC, que es un tribunal eminentemente político, o sea, la mayoría de sus miembros son nombrados al dedillo, empezaron a decir que no, así misteriosamente. ¿Qué ocurría antes? Nos decían que sí. Antes de octubre decían que sí. Incluso en octubre, por armas hechizas que no estuvieran relacionados con la protesta, también decían que sí. Pero los cabros por Molotov y las compañeras por Molotov, no. Y ahí quedaron. Y el problema de eso es que como octubre la represión fue tan fuerte, muchos de los casos actualmente que están esperando juicio están para condena. Porque hay mucha prueba. O sea, el Paco infiltrado, el dron arriba tuyo, o sea, un sinfín. Octubre para adelante el Estado desplegó un mecanismo así brutal, yo diría. Y bastante vulneratorio, en realidad con bastantes principios del derecho. Pero es el problema que estamos actualmente. Y yo creo que se espera que lo resuelva hasta el indulto, porque en realidad muchos de los compañeros y compañeras que si bien siguen sometidos al proceso, pero no han sido aún, no han enfrentado a un tribunal como tú decías, muy probablemente van a quedar condenados. Y el problema de esa condena es que nunca va a poder ser en libertad, salvo que el TC empezara a aprobar. El TC ya rechazó muchos de esos. A nosotros ya nos rechazó uno y dejamos de presentarlos porque no tenía sentido. Claro, era un gasto de recursos finalmente. Claro, sí.
Oye, qué fuerte la efeméride, ¿no? De que de octubre para adelante el TC sospechosamente empezó a jugar para el Estado, obvio. Obvio. Ujú. Es que como bien decís tú, es que le da de comer, po. Pero qué fuerte, qué fuerte. Eso quiere decir que gran parte, como bien decís tú, de los que están ahí en espera probablemente van a estar de 3 años en adelante en presidio, efectivo. Claro, exactamente. Si es que no les va bien en el TC, esas condenas son efectivas en gendarmería, o sea, terrible, bueno. Oye, y cuando, por ejemplo, lo que pasa con este Paco Crespo, de apellido Crespo, el que mutiló, ¿cierto?, a Gustavo Gatica, cuando se procesa por haberle hecho los traumas oculares, ¿cierto? El porte de armas que tiene Carabineros no pasa por esta ley, ¿no? Me imagino No. que no. Mm, Me imagino que no, claro. no. Entonces, probablemente este beneficio que tú nos contáis son asequibles, ¿cierto? Para cualquier carabinero que pueda pasarse de listo, ¿no? Me imagino. Claro, la acción de ellos muta en otra figura, que ya es abiertamente un atentado a los derechos humanos, porque son agentes del Estado. Pero no pasa por ley de armas bajo ninguna perspectiva. Siempre que esté ese Paco trabajando como Paco, ¿me entiendes? Y que sea con su arma. Si fuera otra arma, por ejemplo, ahí sí pasaría por ley de armas probablemente. Pero sí, pues no pasan. Y aparte, está bien difícil que realmente enfrenten la justicia de los Pacos por el tema de, como ya sabemos, igual bien político, de disposición de colaboración. Exacto. Siempre se dijo que no lo iban a apoyar incluso cuando cometieran delitos. O sea. Exacto. Tiene que ser un caso demasiado mediático para que terminen. Y qué vergüenza que tenga que ser así, weón. Que tenga que ser un caso mediático para terminar en la justicia, weón. Sí, bien fome. Nosotros tenemos igual varios casos como Paco formalizado. Y esperamos, ahora, el 8 de junio tenemos un juicio por unos Pacos en La Hormiga. Y esperemos que obtener una sentencia, pero siempre va a ser en libertad. Pero al menos una sentencia condenatoria. Bueno, y eso también pasa que me imagino el condenado deja de ser Paco, ¿no? Sí, pues. Ya, por lo menos. Bueno, no sé. Bueno, es algo, no sé. Qué agridulce, qué agridulce todo esto, weón. Pero bien. Fidel. Yo tenía una consulta por favor, amigo, por favor. Si me permite interrumpir, que tiene que ver justamente con lo que le preguntaba anteriormente a Fidel, de cómo, pero ahora del lado jurídico, Gabriel, cómo ustedes llegan a las familias de estas personas, porque me imagino que muchas de ellas no manejaban el concepto de presos políticos, propiamente tal. Y esto es un relato porque me pasó varias veces cuando estaban activadas las asambleas territoriales, por ejemplo, acá en la comuna de La Serena. Llegaron también cuando nos organizábamos con agrupaciones que también están acá por la defensoría de estos presos políticos. Nos comentaban que era bien particular cómo se desarrollaban en los distintos territorios, porque cada territorio funciona de manera diferente. Y nos comentaban lo que sucedía en Antofagasta, por ejemplo, que allá fue todo un tema, el poder hablar con la familia, el poder hablar con los mismos imputados y decirle, ustedes son casos de presos políticos, por ende, tenemos estas otras vicisitudes, intervienen, digamos, otro agente, otro protagonista como el INDH, el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Pero para ellos era bastante reticente un poco. Al comienzo nos comentaban de que se asustaban un poco con el tema de presos políticos, que pensaban que podría ser más perjudicial para ellos, incluso si se tomaba desde esa perspectiva. ¿Cómo cómo ha sido el trato con ustedes, con ese tipo de personas más alejadas de las luchas sociales digamos, de continuidad, que no son las luchas sociales de siempre, ¿verdad? Estas nuevas personas que salieron a la calle, como tantos millones que salieron en ese entonces, que no habían salido anteriormente y que terminaron finalmente en esta terrible situación. Sí, sabes que para nosotros fue una sorpresa en realidad, porque como tú bien señalabas, dentro de este continente de presos políticos hay de todo, porque lo importante acá era la motivación, no si tengo una trayectoria o si soy más intelectual o no. Es lo que me hace salir a romper el semáforo o lo que haya hecho. Y de ahí sí, ¿sabéis que al principio nos decían, no, yo no quiero nada con estos presos políticos porque me van a cagar?
porque estaban claros, en el fondo todos estaban claros que ser preso, que existían los presos políticos, y que segundo, estar junto con ellos iba a ser más grave que ser un delincuente común, así de corta. Pero la sorpresa estuvo con la familia, que cuando nosotros hacemos esta primera entrevista, o sea, cuando nos llega el detenido, ¿cierto? Vemos el delito, nosotros decíamos, Molotov, decíamos al tiro, ¿sabe qué, señora, señor? Su hijo va a quedar preso, inmediatamente. Pero ¿cómo? Si él está estudiando, va en tercer año de universidad, estudiando tal cosa, no tiene antecedentes, tiene un hijo, y la respuesta era, está así la contingencia actual. Y no tiene nada que ver, en definitiva, con las razones o con los requisitos para la prisión preventiva, porque eso es un tema legal. Pero estaba así. Y al final ese discurso se fue propagando, así como masivamente en toda la familia, y llegaron a entender que a pesar de no tener una trayectoria, una familia más o menos como cercana al mundo político, fueron entendiendo que sí, que efectivamente, por lo que nosotros le decíamos y lo que iban viendo en el tribunal, claro, mi hijo sí está preso por una razón que va más allá de lo que hizo. Y eso fue como que nos sorprendió bastante que se asumiera de manera tan rápida ese discurso en la familia. Y actualmente está como unificado, diría yo. Actualmente dentro de nuestros presos, por lo menos, no hay ningún familiar que no esté de acuerdo con ese escenario que nosotros hemos planteado de los presos políticos. Oye, y en sintonía con esto que dice Gabriel, Fidel, ¿cómo ha repercutido este entendimiento de este futuro inevitable, este presidio inevitable? ¿Cómo ha repercutido eso ya, por un lado, en el individuo como tal, y por otro lado en la familia que lo respalda? Porque básicamente, como bien aclaraban ustedes, esto es a causa de una motivación de cambio, ¿cachai? Por tener unas ganas de cambiar algo. Entonces esto tiene me imagino que debe tener algún efecto a nivel personal, familiar y quizá también intelectual, ¿no? En el caso de, bueno, quizás no sirve de nada luchar por estas cosas porque estas cosas pasan, ¿cachai? Porque termino preso y voy a estar 4 años, 3 años sin ver a mi hijo, no sé. ¿Qué nos puedes contar de esto, Fidel? Mira, uno podría pensar que mayoritariamente eso podría ser así, como una desmotivación, por así decirlo, como una pérdida como del sentido respecto como a ese quiebre como existencial, respecto a lo que implica estar preso y estar condenado a años, ¿no? Como sin ninguna posibilidad en relación también como a las consecuencias jurídicas que mencionaba Gabriel. Sin embargo, yo y el equipo, como que hemos logrado observar que si bien esto es bien diverso, mayoritariamente se sostiene que la cárcel eventualmente sigue siendo una trinchera. Y que como trinchera, como espacio político, que sin duda es una conversación que se da constantemente también con los presos, en este caso con los compañeros, las compañeras, bueno, en este caso los compañeros, particularmente en el penal de Santiago 1, es que sin duda esto sigue siendo un lugar que, claro, está cruzado por un montón de elementos que operan en la cárcel, como el tema del narcotráfico, el tema, bueno, por lo tanto el tema del consumo, el abuso policial también desde gendarmería, el aislamiento, la estructura como dispositivo de la cárcel de romper también los lazos sociales como tales, pero que en ese llamado también de personas que fueron detenidas en ese contexto y en esa disposición también política y ética, son personas que eventualmente se cuestionan, claro, eventualmente lo que hicieron, pero no necesariamente su rol político, sino que cómo hacer la política a posteriori, que es distinto. Es como mucha gente que se cuestiona eventualmente el acto, pero no la ética. No sé si me explico. Debía haber estado en otro lugar, debía haber hecho otra cosa. Claro, la forma mano al fondo, ¿no? Claro, pero no pierde el sentido el rol político que ellos estaban cumpliendo. Y creo que eso, por supuesto que es súper importante que se sostenga, y bueno, nosotros como equipo tratamos de sostener eso igual y como validar también como ese lugar político también de lo que implica
estar en ese espacio. Y claro, uno puede también ser como, y sobre todo como cuestionando como este sentido como martirológico, ¿no? Como, no es ser mártir tampoco de este asunto, pero claro, aparece eso por el lado de las personas que están aisladas, en este caso, como recluidas, presas, pero por otro lado, desde las familias, bueno, yo creo que es súper interesante el fenómeno que ocurrió con la Coordinadora 18 de octubre y otras organizaciones comunitarias que curiosamente se reivindican como figuras políticas. Entonces, creo que si bien en un principio también desde, no sé si van a estar de acuerdo o no, pero desde un movimiento social, una revuelta que ocurre en octubre un poco acéfala, ¿no? Sin conducción de partidos políticos concretos como tales, que después capturada por gestiones de partidos políticos y tal, y eso son otras discusiones, pero en ese sentido que es afectivo y racional también, pero racional también desde la realidad concreta. Creo que se da la posibilidad y las comunidades, los familiares generalmente, las parejas, en este caso las madres, bueno, los padres, hijos también de presos mayores también que hemos tenido la oportunidad de conocer, de señalar que hay una lucha que es permanente, que primero tiene que ver con la liberación. Creo que es súper interesante también que algunos constituyentes hoy día estén pensando que no se va a escribir la redacción de la nueva constitución sin la liberación de los presos políticos como tales, que yo considero que es tremendamente relevante poner eso en el tapete a nivel social. Sí. Entonces aparece eso, pero siempre en disputa, ¿no? Nunca está dado por hecho, sino que siempre tiene que ser pensado desde nuestros lugares también como una construcción de visibilizar, reivindicar y sostener. Porque incluso como afectivamente, como incluso desde el rol de nosotros, como de salud, como de sostener también lo que implica también el malestar y el sufrimiento psicológico que implica estar preso y denegado de todas las relaciones sociales, pensando que, por ejemplo, los presos políticos hoy día también, lamentablemente por la situación sanitaria, están, denegados también, y no solo a la cuestión sanitaria, sino a la cuestión política también, de cualquier visita, de cualquier relación social con el exterior, ¿cachai? Entonces, ocurre que también en una situación mundial también, y como particular, sostener ese discurso como posibilidad de cambio y de que eso igualmente tiene un sentido que se tiene que ir construyendo permanentemente, es algo que tiene que estar presente, y esa es una pega como en la cual uno tiene que estar machacando y sosteniendo. ¿Por qué? Porque adentro están las otras cosas, porque es como cómo sostener la angustia. Bueno, sin duda con un pito, sin duda con un jale, ¿cachai? Y esas cosas son cosas con las cuales se tiene que combatir también en términos afectivos. Entonces, yo me acuerdo en algún minuto, en una reunión con el equipo de salud mental y el equipo jurídico en CODEPU, claro, uno como psicólogo no es que pueda hacer tanto como psicólogo, ¿no? Sino que en realidad, o como psiquiatra con los compañeros, sino que de alguna forma uno lleva algo que es un detalle tal vez, y algo tal vez mínimo, pero no por eso menor, que tiene que ver con llevar un gesto, otra corporalidad, otra señal de amistad, un gesto amoroso, incluso de empatía, de gente que se siente tratada como la peor basura de la sociedad por parte de los fiscales, ¿cachai? Entonces, eso es tremendo. Y ellos, afectivamente, lo agradecen. Hay mucho encariñamiento entre nosotros también, pero claro, dentro de un contexto donde los lazos afectivos son imprescindibles, ¿cachai? Bacano. Sí. Oye, recién nos comentaba Gabriel de que, bueno, para sincerarnos, para poner franqueza, el número igual ha reducido hoy en día de muchos de lo que nosotros, de los casos de estos 2.500 casos de la revuelta, muchos ya se han ido resolviendo, ya muchos están en libertad, ¿verdad? Quedan algunos en la cárcel. ¿Cuál es la condición actualmente de ellos? ¿Están agrupados, por ejemplo, en una unidad carcelaria, o más bien están ahí revueltos en más de una unidad? Porque eso también es importante mencionarlo, porque claro, muchos de ellos
no tienen como esta calle, ¿verdad? Que se da lo que usted comentaba, el narcotráfico. Y fue una lucha bastante importante en un comienzo. Recuerdo con quienes trataban con el tema de los presos políticos, el poder tenerlos a ellos agrupados en un mismo espacio para que también puedan tener contención y también una forma de resguardarlo, tanto psicológicamente, que tenemos la importancia, pero también físicamente. ¿Actualmente están agrupados o cómo se ha ido resolviendo? Hay grupos, hay módulos, ¿no? En la cárcel que dividen eventualmente como la delito, ¿no? periodicidad del módulo, ¿no? Respecto al tema de los delitos. Pero así como hay grupos de presos políticos que están en un módulo específico, hay muchos también que están segregados, individualizados e injustamente también en módulos de alta peligrosidad. Y uno puede leer eso un poco como desde ¿No? desde gente que particularmente ha estado activamente. Y bueno, hoy día, por ejemplo, conversábamos con un preso político que históricamente ha sido reconocido como, y que ocupa una figura histórica y como reconocida también como a nivel de disputas sociales, y que precisamente él como figura política más histórica y como con una conciencia de clase, como desde otro lugar, ¿no? Del combate, por así decirlo, está en un módulo aislado, entre comillas. O sea, está con 2 o 3 personas en un módulo bastante complejo, versus otros que están, claro, que como en esta condición de primer delito, ¿no? Que están agrupados, pero se conjugan ahí muchas cosas. La pega siempre de nosotros como equipo psicosocial es trabajar el asunto de la cohesión social. ¿Qué cosas ha permitido el tema de la cohesión social? Cosas como súper concretas, como que eventualmente se pudieran diferenciar de los presos por robo o de los presos por narcotráfico, porque hay un estigma también frente a ellos. Como llegaron los incendiarios, llegaron los mordos, ¿no? Llegaron los revolucionarios, pero que no necesariamente son bien tratados por eso, sino al contrario, y que en un momento particular tuvieron que empoderarse de un módulo, ¿no? Y hacer cohesión grupal y reunirse y pensarse como tales, pese a las divisiones, incluso desde como las cosas como heterogéneas que implica también el discurso de la izquierda, pues, entre anarcos insurrectos, individualistas, entre comunistas, leninistas, por ejemplo, y que ahí hay disputas ideológicas que en la calle son mucho más patentes, pero que en la cárcel no importan, ¿cachai? Y que frente a eso, en pos de generar una unión entre ellos, a posteriori pudieron, por ejemplo, seguir recibiendo presos políticos, cabros, jóvenes además, cabros de 20, de 22 años, cabros de 19 años, ¿cachai? En ese nivel que tú los veís, ¿cachai? Son cabros, ¿cachai? O sea, que por ningún motivo son peligros para la sociedad, ¿cachai? Todo lo contrario, y que claro, han podido generar como estas instancias grupales de decir, bueno, aquí está el módulo y aquí lo recibimos y aquí nos prestamos ropa, y en lo concreto, prestarse ropa. O sea, yo te paso mi chaqueta porque llegaste, weón, con una polera cagado de frío, ¿cachai? Estuviste en el calabozo un fin de semana entero y llegaste con chores, weón, y ahora es invierno y te pasamos el pantalón. Como ese doble significante de prestarse ropa, ¿cachai? Entonces, y eso ha sido para ellos también una pega de decir, bueno, aquí nos apañamos con los que lleguen, pero eso no es la suerte de todos. Ya. ¿Cachai? Ya. Hay otros que llegan a nada. Y que son segregados inmediatamente y que son trasladados a módulos tremendamente hostiles, ¿cachai? Y que son muy maltratados también. Y que se enfrentan a todas las violencias que operan, a todas las violencias y las brutalidades que operan en estos espacios. Oye, sí, lo que comentaban al principio de que también existe como una discriminación desde el aparato carcelario hacia estos presos, ¿no? Por su condición de preso político, por los motivos que estén ahí, ¿cachai? De que lo comentábamos al principio del programa, de que son efectivamente tratados de otra forma al interior del presidio, como por gendarmería y güey. Sí, pues, o sea, es que pasa, y ahí los cabros tienen que aprender a cuidarse también, pero llegan con el discurso, ¿no? Bueno, con la narrativa de ser anti-Utah. Claro.
Claro. Y yo me enfrenté con la policía, y bueno, no, ¿quiénes son gendarmería? Son policías también. Pues entonces, Claro, la ayuda carcelaria, digamos. desde ese lugar también, claro, entre los reos, entre los presos, no presos políticos, vamos a decir, como para diferenciar pedagógicamente la categoría, claro, en muchos momentos pueden ser respetados por el hecho de ser anti-yuta, pero también opera que dentro de los reos que están vinculados a redes de narcotráfico, como el aspecto ideológico también es diferente. Y el elemento ideológico respecto al tema del narcotráfico no sé si decir alianza, pero como la complicidad, ¿no?, que hay con el modelo policial, ¿no?, es tremendo, y eso también genera diferenciaciones también dentro como de las categorías de los presos y de los lugares políticos que igualmente ocupan los presos. Y también entendiendo que al narco no le conviene tampoco estas situaciones, el estallido social o escenarios, digamos, como álgidos, no le conviene al narco, digamos, y también hay que decirlo, arruina en parte su negocio, lo deben entender también así. Claro. Sabido, ¿no? Y eso es peludo, como también trabajar, claro, como ese tema con los chiquillos, porque... ¿Y cómo son las instituciones? Por ejemplo, la institución carcelaria, cuando ustedes llegan y dicen, ¿saben que es necesario que estén reunidos en un solo módulo? Porque reúnen ciertas características, sobre todo estos que no tenían antecedentes. ¿Cómo es la postura de la institución carcelaria? ¿O va variando según cuál sea? ¿O son protocolos? No sé, ¿cómo? Se supone que hay una voluntad de cooperación a su modo, ¿no? Mira, se supone que son protocolos y que, por ejemplo, el cambio de módulo tiene que ser solicitado por el abogado, ¿sí? Y si estoy equivocado ahí, Gabriel me puede corregir, pero yo entiendo que es así respecto a lo que me han comentado los mismos presos, ¿cachai? Pero, claro, si llegan en grupos o llegan por ciertos delitos, entendiendo como el tema tipificado por la ley, eventualmente llegan a módulos en particular un poco por el tema como de la peligrosidad del delito, ¿cachai? Pero tenemos cabros que, por ejemplo, están o han estado en módulos de baja peligrosidad, que son eventualmente cabros primerizos, ¿no?, que no han estado nunca en cana, por así decirlo, así como llegan otros cabros que son presos políticos igualmente, pero que han estado en otras oportunidades en la cárcel y que llegan a módulos compartiendo la cana y la carreta con violadores, asesinos, y eso se torna mucho más complejo. Qué turbio, weón. Y lamentablemente llegan más solos también. Claro. ¿Cachai? Entonces eso dificulta la pista también para poder, como uno quisiera, ¿no?, como en la ficción, como el idealismo terapéutico, ¿no?, como de poder hacer las cosas de mejor manera, pero en realidad uno en el módulo se encuentra en una pieza que es la enfermería, ¿no?, de 2x2, un poquito más grande, donde ahí uno recibe de todo nomás, pues, y ahí uno trata de hacer la pega psicólogo, de médico, de psiquiatra, y de lo que se puede hacer en esas condiciones nomás. ¿Cuánto rato tienen para poder hablar con ellos? Es relativo, pero en general el horario de trabajo de nosotros, del equipo de salud, es un horario que eventualmente empieza a las 10 de la mañana y termina a las 2 de la tarde, y ahí nos dividimos por distintos módulos visitando, y por ejemplo hoy día nos tocó la posibilidad de ir. Habremos estado trabajando respecto al tema de las cifras, también como con cerca de 27 chiquillos. Ya, bueno. Que están ahí como también en esa categoría de presos políticos, visibilizados también desde el equipo que va a intervenir allá también. Bueno. Siendo también un poco como veedores y fiscalizadores de que, entre comillas, qué es lo que ocurre con el tema de la vulneración de derechos humanos, porque también ahí hay una cuestión crítica en relación al equipo de salud también propio de la cárcel, ¿no? Entonces, eso nosotros como equipo de salud de manera paralela, de alguna forma también estamos un poco como fiscalizando que haya cosas que tienen que estar. Claro, me imagino que también en ese contexto debe haber harta precarización de... Así como para los funcionarios también. Claro,
Claro, ¿cachai? de implementos y de cosas para el funcionario, me imagino. Bueno. Sí. Oigan, yo creo que esto está medio entredicho, ¿no? Pero en palabras de ustedes, ¿cuál creen que es la narrativa que existe detrás de la existencia de los presos políticos del estallido? ¿Cómo lo definirían ustedes? Ah, Ya, claro, como que un eso por ahí silencio. como decir la narrativa como historia, decís tu amigo. No, Como claro, el claro, proceso. me refiero, entendiendo, ¿cachai? Que Chile vive como un post-pinochetismo, ¿no? Después de Pinochet se trató supuestamente de que venía la alegría nunca llegó y terminamos donde terminamos, pues, weón, cuidando más una estatua de un milico culiado que la vida de la gente y los ojos de la gente. Entonces, o sea, eso así lo percibo yo, obviamente, cada cual tiene su percepción del país en el que vivimos. ¿Cuál creen que es como la necesidad, la necesidad de que existan estos presos políticos? Porque si existen es porque responden a una necesidad, ya sea del Estado, ya sea del sistema, ¿no? Puede ser del sistema. eh, y, y por otro lado, ¿cuál es la necesidad de que sean, cuál es la necesidad de que sean liberados, ¿no? O sea, yo entiendo, yo también tengo mi respuesta a esto, pero me gustaría escuchar sus opiniones al respecto de esta temática para también entregárselas a nuestros oyentes. Por ejemplo, Gabriel. Sí, yo creo que lo más obvio, y primero que uno debería decir siempre, es la necesidad del Estado de frenar lo que se le venía. O sea, históricamente esa ha sido una de las funciones del Estado, ¿cierto? Como organismo. Pero yo creo que la lectura siempre tiene que ir un poco más allá, porque eso tampoco nos dice, o sea, ya, esa es como el gallito que hace el Estado con el pueblo, y en este caso las fuerzas de orden público en contra de las personas que se manifiestan. Pero, y tiene que ver también con el status quo y mantenerlo, ¿cierto? Pero hay un tema acá, a mí, por lo menos desde el área jurídica, que me llama mucho la atención y trato siempre de destacarlo, que es el tema de la falta de legitimidad de nuestro Estado chileno, sí, por lo menos de Estado de Derecho. Históricamente, o sea, esa transición que hubo desde la dictadura hasta la democracia dejó muchas cosas sin resolver, sobre todo relacionado con los derechos humanos. Y en parte todo lo que estamos viendo hoy en día, de esta discusión en el fondo de tener presos políticos o no, tiene que ver o proviene de ahí también. Si, o sea, si tenemos por parte de un Estado que el primer día nos dice que los delitos que cometen las fuerzas policiales no son, y en Chile no existen vulneraciones de los derechos humanos, no podemos pedirle que reconozca a los presos políticos. O sea, no lo va a hacer sin dar primero el primer paso. Entendiendo que los derechos humanos también son una cuestión, pero anterior al Estado. Eso es lo más importante de todo esto, los derechos humanos. De hecho, hay posturas que dicen que el Estado nace para proteger los derechos humanos. Son anteriores. El Estado solamente los reconoce y no los crea, porque los tenemos por ser personas. Y uno de esos es la movilidad social, porque siempre va a existir. Y por eso la protesta siempre se ha visto como un derecho fundamental. Y de ahí, de su no reconocimiento, viene entonces, no sé si esta necesidad de mantenerlos presos, pero la justificación de tenerlos presos. Porque si no reconocemos nunca esta validez de protestar en contra del Estado, entonces siempre lo vamos a tratar como delincuentes comunes, porque no estamos reconociendo que en realidad lo que está detrás de todo esto es un afán movilizador, reestructurar todo este sistema. Para mí, por lo menos, me gusta plantearlo de ese punto de vista. Yo sé que hay diversos factores, pero me gusta mucho poner de frente al tema de los derechos humanos, porque Chile está y tiene una deuda tremenda con eso. Desde que nunca se hizo justicia con muchos de los detenidos desaparecidos hasta el día de hoy. O sea, siguen habiendo presos políticos, no solo Ramiro mismo de la dictadura, sino que también estos nuevos muchachos que tienen una raigambre distinta, quizás
no participante tanto como estos presos políticos de la dictadura que sí militaban y tenían en el fondo un afán movilizador que también se iba de la mano con el contexto. Obviamente no estamos en el contexto de los 80. Pero a mí me gusta por lo menos plantearlo de ahí, de la falta que ha tenido siempre el Estado en el reconocer y en el fondo esta deuda que tiene con los derechos humanos. Fidel, ¿qué opinas tú respecto a esta materia? Sí, estoy súper de acuerdo con lo que plantea Gabriel. Yo, escuchando a los chiquillos con los cuales nos ha tocado trabajar, siempre parece como un tema común, sin que lo digan necesariamente de manera explícita, la idea del declive de las instituciones. Y eso es tremendo, porque no solo la iglesia, no solo la familia, sino el Estado y todos los aparatos que el Estado tiene a disposición para la ciudadanía, como por ejemplo la salud, y por ejemplo la educación, por ejemplo el tema de la vivienda, y así un sinfín de cosas que son relativas también al derecho, ¿no? Al derecho humano. El agua misma, digamos. Claro, así cosas muy concretas que tienen que ver con la vida cotidiana, y por lo tanto, hoy día yo conversando con un preso como tal, me hablaba también es muy triste, ¿no? Bueno, a partir de todo lo que significa también estar preso y como la impotencia de no poder hacer, ¿no? Respecto a las problemáticas de las familias que están afuera también de ellos, la sensación de injusticia permanente, del abuso, de ser maltratados históricamente, y que eso en algún minuto implica un punto en el cual ya eso no se puede seguir soportando. Y que, claro, más allá de las militancias o las no militancias, hay una cosa que tiene que ver con un aspecto afectivo, donde hay algo que en este país se torna irrespirable, se torna insoportable. Y frente a eso, como frente a la desidia, ¿no? de los ministros en su minuto que también gatillaron esto, ¿no? La burla, la actitud despótica, ¿no? de tipos que se atreven a decir que esto no prendió y así un montón de estupideces, ¿no? Pero tremendamente irrespetuosa, es que aparece esto, ¿no? Y aparece, siento yo, como este llamado a habilitar también y a habitar el espacio público desde otro lugar. Y yo por eso también coincido con lo que plantea Gabriel, porque en el fondo también es plantearse entonces como agentes de cambio también, haciendo uso legítimo también de lo que implica la violencia, porque de alguna forma también uno puede pensar qué es lo tirano del pacifismo también, ¿cachai? Hablemos de la pacificación como tal, que también puede ser un discurso súper tirano, y hablemos de la paz, ¿no? Como de la paz social, y en eso podemos ver también entonces que se disputa también la hegemonía de la violencia para generar transformaciones. Y eso a mí me parece un componente tremendamente ético también, y súper interesante de ponerlo en discusión, ¿no? Versus discursos que apelan a la asepsia, ¿no? Afectiva de las personas, que esperan que a la gente no les pase nada, todo lo contrario. Y me parece súper saludable en términos de salud mental también que la gente se movilice y que se emputezca, ¿no? Respecto a ciertas cosas que en realidad son inadmisibles. Y yo creo que eso es lo que ha ocurrido, y eso es lo que ocurre también con las personas que están también en esta situación, lamentablemente en la cárcel, ¿cachai? Y de manera tremendamente injusta también. Claro, éticamente, no jurídicamente necesariamente, ¿no? Pero en ese sentido creo que está eso, como en la narrativa también de los presos, ¿no? Que me ha tocado escuchar, que es la sensación de injusticia, de impotencia por un lado, y del deseo de hacer algo distinto, por el hecho de tratarse, de sentirse históricamente basureados. Exactamente. Tratados como la última wea, Entonces, porque sí, ¿cachai? Hemos sido tratados como la última wea, con la punta del zapato de la élite, y esa wea no puede ser nunca más tolerada, y es tremendamente necesario, y yo creo que por lo mismo quienes tenemos el privilegio de estar en la calle y de estar en libertad, y por también las condiciones materiales que eso nos ha permitido, por
por tener la posibilidad de darnos una vuelta por la universidad, que hoy día ir a la universidad también es un poco como ir al supermercado, por lo demás, precisamente decir, y esto a título muy personal, de acompañarlos y de estar ahí con ellos, porque también siento que si hay hoy día ciertas posibilidades de cambio, llamémoslos reformistas igualmente, es porque hubo gente que se atrevió a hacer cosas que otras personas no se han atrevido y que están ahí. O sea, entonces yo sin duda estoy de acuerdo con los constituyentes que plantean que es tremendamente difícil moral y éticamente redactar una nueva constitución si no hay indulto para los presos políticos. Gabriel. Y pareciera que ese es como el gran tema hoy en día. Las convocatorias que se están haciendo en la calle tienen que ver con esta bandera de lucha de los presos políticos, el gran tema que queda hoy en día en las asambleas territoriales, las agrupaciones que están más activos en la lucha social, digamos, el tener visibilizar el problema de los presos políticos, entendiendo justamente eso. Mi pregunta es, ¿cómo ustedes se vinculan o cómo lo ven el proceso constituyente que se va a llevar a cabo? ¿Han podido hablar con algunos constituyentes para que este tema de alguna u otra forma los derechos humanos, ¿verdad? El tema del sistema carcelario entre en la nueva constitución o no? Y a propósito de esto de que, claro, varios constituyentes de la lista del pueblo han puesto este tema en el tapete de que no vamos a construir ninguna constitución sin antes haber sacado este tema. ¿Hay algo de eso o no hay una vinculación, digamos, con este tema? Constituyentes que hayan hablado, no sé, que tengan ustedes, quizás. Sí, yo Gabriel, quería, antes de responder tu pregunta, quería hacer el enlace. O sea, imagínense la frustración de todos estos presos en general, o sea, privados de libertad, no solo los presos políticos, que se da con especial énfasis en los presos políticos, que no pudieron votar, po. O sea, imagínate la impotencia que significa esa weá. O sea, yo hice esta weá por un cambio, el cambio se produjo finalmente, pero yo al final quedé marginado por estar privado. Y eso lo quiero asimilar con tu pregunta, que es lo que esperamos también. Yo no he conversado mucho con constituyentes. Una amiga mía salió así constituyente, la Ingrid, por el bosque. Voy a conversar con ella después. Tírela ahí, tenéis que tirarla ahí. Sí. No, pero yo sé que va a apañar. ¿Sabéis lo que yo espero de como tema que no puede faltar en la nueva constitución? Es la Defensoría del Pueblo, que es una institución que existe en varias constituciones de Latinoamérica. En Bolivia, en Argentina, es muy patente esa institución. La constitución le dedica varios capítulos, que vendría siendo como el INDH, pero bueno. Sí, viste que el INDH, a pesar de que tiene bastantes facultades, también, perdón para ellos, no han dicho nada respecto de, por ejemplo, del derecho a voto. Nada, sí, pero esta propuesta de que voten, de hecho se presentó un recurso en la Corte de Apelaciones para que pudieran votar en esta elección, finalmente nunca se resolvió. ¿Ya? Y INDH ahí viendo que en el fondo lo que hacen ellos es resguardar los derechos humanos en cualquier línea. O sea, y en ese punto no han dicho nunca ni una palabra. Por eso yo espero como al Estado como tal también, o sea, claro, no son el MinSal los huevones, o sea. Claro, o sea, un caso cercano que tenemos de la Defensoría del Pueblo es lo que hizo la Defensoría del Pueblo del Ecuador, que hace poco sacó un informe súper revelador sobre los abusos del Poder Ejecutivo y no solo de cómo el Poder Ejecutivo utilizó a la policía, utilizó a la prensa, sino también cómo los ministros, dichos de los ministros, dichos del presidente y dichos de diversas ramas que no tienen nada que ver como con la presidencia, cómo criminalizaron el estallido social ecuatoriano, y eso efectivamente lo hizo la Defensoría del Pueblo ecuatoriano, que recordemos cuando aquí el INDH sacó su folletín sobre lo que había, su pasquín. Claro, digamos, sacó la Condorito, weón, de lo que estaba pasando en Chile, weón. Se pasaron, pero por el barco pirata, lo que fueron todos los traumas oculares y todo eso. Pues, o sea, el instituto, el INDH, weón, yo lo mandaría al paredón tranquilamente, sí. Weón. Me paredón, por ahí también. Spoiler, va al paredón.
Claro, y esperando que la vulneración sea sistemática, si eso fue lo que Mico dijo siempre. Claro. Le preguntaban, ¿hay vulneración de derechos humanos? No hay vulneración de derechos humanos sistemática, así como que, bueno, basta que sea una, no tiene que haber un actuar permanente del Estado en esa línea, basta que sea una. Macabro, weón. No, callampa, también se va. Macabro. Ya nos vamos acercando al final del programa y les quería preguntar antes de entrar a la recta final, ¿cómo ven la apertura? El Congreso se abrió a dialogar el indulto, ya lo hemos comentado aquí de soslayo, pero me gustaría saber sus opiniones. Bueno, también la opinión de Jonah, yo soy medianamente... me deprimen estas cosas, yo no sé si van a terminar en buen puerto, pero no se contagien de mi mala leche y me gustaría saber lo que piensan ustedes, cómo creen que cómo predicen que va a progresar esto, se va a llegar a un indulto, la presidencia va a vetarlo o el Congreso simplemente le va a cerrar las puertas a los presos de la revuelta. Gabriel. Y después Fidel. Sí, yo cuando comenzó todo este tema, siempre me decían, ¿sabéis que no están los votos y toda la cuestión? Y lo primero que hay que decir es que esto nunca se va a transformar, o no debería transformarse, al menos legalmente no se puede, transformar en dame algo, o sea, en tratar de mantener, de equilibrar la balanza, porque muchos proponían, bueno, el indulto, quizás podamos discutirlo, pero entonces hay que extenderlo a los pacos. Pero eso legalmente no se puede hacer. O sea, nuestra actual constitución prohíbe toda clase de amnistía o indulto a los delitos que son atentadores contra los derechos humanos. Así que por lo menos ese como gallito que están planteando algunos sectores constitucionalmente, incluso en esta constitución pinochetista, no se puede hacer. ¿Quién lo diría? Sí. Me encanta cuando la constitución de Pinocho le cierra la puerta a los pinochetistas. Es puro poesía, ocurre frecuentemente. Y yo no sé qué va a pasar realmente. Espero que se pueda lograr. Por lo que les comentaba yo, hay muchos compañeros y compañeras que van a ser condenados. Ya hay varios condenados que están cumpliendo penas de 4 años por Molotov. Pero me preocupa el tema de los casos que están cayendo ahora, que eventualmente si se llega a aprobar ese indulto van a quedar afuera. ¿Y qué va a pasar con ellos? Van a perder el apoyo, o sea, el indulto ya se aprobó. Entonces yo creo que, claro, hay que hacer un llamado de atención igual, qué va a pasar con... Porque acá ha seguido cayendo gente y eso no se sabe, porque octubre no ha terminado, o sea, octubre continúa, manifestaciones hay pocas, pero a nosotros nos cayó un chico en marzo y... ¿Me entiendes? O sea, siguen estando ahí. Eso, yo no sé realmente el futuro de esa ley. Espero que sí se apruebe. Fidel, ¿cómo es tu predicción? Yo, bueno, a mí me asustó el Tribunal Constitucional siempre y el uso que puede hacer este presidente en relación a ese aparato. Igualmente siento que tenemos un presidente hoy día jibarizado, donde en realidad está hoy día gobernando el Congreso, como que es como, ya anda aprobado, no sé, ¿cachai? Como... Pero siento que el Congreso, y bueno, tiene que verse permeado y yo creo que ahí tenemos una responsabilidad civil, política, de hacer la lucha y la pelea de visibilizar de manera permanente. Yo creo que estos espacios, así como otros, deben permear que esto sea posible. Entonces, como todo derecho, los derechos son cosas que siempre han sido disputadas y yo creo que es una pelea civil. Bacán. Como desde lo político, ¿cachai? Que tiene que permear la política. Sí. Sí, acá en Que Paguen igual lo hemos reiterado en varios programas de que efectivamente la mayoría de las luchas finalmente se están ganando en la calle y esas victorias callejeras están permeando a lo que pasa con esos cerdos de Valparaíso, así que bacán, Fidel. Sí, creo que yo en lo personal pienso medianamente lo mismo. No hay que soltar los pequeños espacios que se nos permiten tener, no hay que soltarlos, por lo mismo en nuestro pulso de seguir aquí ejerciendo la contracomunicación. Bueno, pero me salté a Jonan. Quería igual preguntarte, amigo, ¿qué pensáis tú del tema del indulto? ¿Cuál es tu predicción? Por último, yo creo que la gente que sigue el programa sabe un poco mi visión, que es bastante oscura, más oscura de lo que me veo en esta noche, weón. Así de penumbrosa lo veo.
Y no le veo, no tengo ninguna fe, ninguna, ¿no? Claro. Así mismo. Y lo digo particularmente por un caso acá en Ovalle de Matías Andrade, que él, la Corte se hizo una apelación a la Corte de Apelaciones, tanto Fiscalía como el gobierno, la Intendencia, porque a Matías Andrade finalmente fue condenado por la quema de unos casilleros de peaje, desde La Serena, la recta de La Serena Ovalle, ¿ya? Que tenía que ver con el aumento también de los peajes, las carreteras, en contexto de estallido. Esto fue como el 10 de diciembre del 2019. Ya finalmente se le hace una condena por temas de desorden público, ya entendemos como una condena como simple. Se dictamina con los días que debe ser, me parece que eran 300 y tanto, y aparece Fiscalía con el gobierno pidiendo una anulación del juicio a la Corte de Apelación. Dicen, hay que anularlo porque este tipo debe estar más tiempo, porque acá hay una intencionalidad, lo cual me parece bien extraño, porque ellos mismos no hablan que no existen los presos políticos, y una vez que se condena y se dio como un plazo menor a los que ellos pensaban, están haciendo una apelación y todo un rollo, y es una lucha que está actualmente bastante en boga acá en la cuarta región, que es donde yo pertenezco. Entonces no me cabe en la cabeza esta idea, esta necesidad obtusa y bien contraproducente de esta movida del gobierno por irse en contra de Matías Andrade, un joven de 22 años que no tiene antecedentes. Entonces, en esta serie de desaciertos que ha tomado el gobierno, decisiones erráticas, una de esas sin duda va a ser esta. Van a tratar de ser ejemplificador, y por lo que han mostrado, yo creo que no va a haber buen puerto. Y la importancia de todo esto, como ustedes bien dicen, está justamente, como dice Fidel, la importancia de no soltar la calle. Entonces, igual estas situaciones van a seguir sucediendo en este Chile, más allá de lo que se pueda generar con esta nueva constitución. La lucha callejera, siempre, la manifestación legítima callejera, siempre va a estar. Entonces, es importante cuidar los protocolos, las pocas instituciones que tenemos para cuidarnos y velarnos justamente cuando ocurren estas situaciones. Eso es como un poco lo que veo, ¿no? Bien oscuro. Sí, me encanta, amigo. Fiel a tu estilo, hoy más que nunca. Lo siguiente. No, pero está bien. Bueno, Jonan es nuestro anclaje a la depresión, y yo como un seguidor de todas sus malas ideas, yo también lo sigo en esa depresión. Y yo lo que espero es que no volvamos a tener un episodio de, oigan, pero extendámosle el indulto a la gente Punta Peuco, porque ese es como el fetiche del ejecutivo que tenemos, bueno, siempre por si la pongo del gobierno de Piñera es Punta Peuco, bueno, así que yo espero que... Y Punta Peuco, claro. Como y el lago, la misma. Hijos de perra, man. Estimados, vamos llegando ya al final de este grandioso programa, este gran programa de Que Paguen, donde hemos revisado, hemos echado, nuestros invitados, más que nosotros, echado bastante de luz sobre sombras del denso tema que involucra a los presos de la revuelta del estallido social. Complejísimo. Queríamos agradecer primero, a nuestros invitados, a Fidel Lajara, a Gabriel Ramos de Codepu, y también a Raúl Flores, director de Codepu, quien tuvo la gentileza de contactarse con nosotros. Facilitarnos aquí los contactos de los muchachos que, como siempre, serán bienvenidos a nuestro pequeño rincón aquí donde no llegan ni las arañas, cabros. Antes de cerrar... Araña subversiva. Claro. Sí, claro, sí. Está bien. Saca la ñaña acá. Araña encapuchada y esa hueona. Queríamos, como les contábamos fuera de micros, tenemos aquí una pequeña dinámica que es nuestro afán, ¿cierto?, de que este sea un espacio medianamente catárquico, tanto para ustedes como para quienes nos escuchan, ¿no? Y vamos a enviar, ustedes ya aceptaron este contrato que los condena a enviar a alguien o a una situación, a un famoso o a cualquier weá, al paredón de Que Paguen. Mientras ustedes piensan lo suyo, si quieren vamos a partir yo con Jonan. Y yo, en programas anteriores mandé al Instituto Nacional de Derechos Humanos precisamente por su informe de mierda, así que no lo puedo mandar de nuevo, pero a quien sí puedo mandar y que no he enviado es a la CPC, que es la... ¿Qué mierda significa CPC? La Confederación de la Producción y del Comercio, que se acuerdan que habían regalado 512 ventiladores para enfrentar la situación de COVID, ¿cierto? Y bueno, están todos malos. Bueno, no, perdón, solo 32 estaban buenos.
Qué bueno. Gracias CPC por 32 ventiladores buenos y 400 y tantos ventiladores de mierda que están ahí secándose en una bodega al lado de, qué sé yo, los Viper y toda esa mierda de tecnología que ya no se usa. Y bueno, y Sutil más encima salió a decir, a causa de esto, de que esto demostraba de que el Estado chileno no era algo poderoso y que básicamente valía callampa. Señor Sutil, usted también váyase al paredón y métase todas sus ideas neoliberales y de la importancia del privado y de la CPC por donde mejor le quepa, que yo creo que debe ser en algún lugar que espero nunca ver. Oscuro. Un lugar, un lugar oscuro. No en el lugar donde está Jonan, por cierto. Sí, que no comparta la boca, yo estoy en otro lado oscuro. Sí, déjame solito acá, ¿no? Amigo, su paredón. Y el mío también, que me gustó que tuviera nombre y apellido, y el mío también lo tiene. Y bueno, creo que todos más o menos vamos a compartir este nombre, ya se mencionó. Sergio Mico, tu partido vale callampa, hiciste un pésimo, bueno, lo hiciste todo mal, así de simple, hiciste todo mal. Me sumo a las palabras de Gabriel, ojalá que en la nueva constitución que se pueda ver exista esta nueva organización, verdad pública, que tenga una propia autonomía, la mayoría del pueblo. Y Sergio Mico, simplemente ándate para la casa, no serviste, no sirves y ya fue. Él simplemente no prendió, así que ojalá lo prendan, pero no es el caso, puta que oscuro me pongo. ¿Por qué me pasan el micrófono en este momento? Pero Sergio Mico, tu paredón y que pagues. Sergio Mico, mi hijo. Sergio Mico, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, para quienes no les suena el nombre de ese pergenio. Muchachos, claro, ¿no? y ¿quién había dicho que no era sistemático, por ende él no podía hablar de violación de los derechos humanos en pleno tiempo cuando los ojos en las calles estaban cayendo? Pues, bueno, qué desafortunado. ¿Qué sujeto más desagradable? Eso lo diré. Criminal. Exactamente. Gabriel, su paredón. Bueno, yo había dicho que iba a mandar al TC, pero creo que por conveniencia voy a mandar a otra persona. Igual el TC cabe, si el paredón es bien grande, sí, pero ahora quiero mandar a Clemente Pérez. Lo que pasa es que cuando me acordé de él con todo lo que se conversó, de esto no prendió, y lo aborrezco demasiado, una falta de respeto para todos nosotros cuando estaba quedando la cagada. O sea, el weón ni siquiera salió a la calle a ver que realmente estaba aprendiendo todo. no cachó nada. Literal. Y después, para constituyente, me alegro mucho que sacó como 1000 votos, bueno, así que a él. Clemente Pérez debe haber estado así como 1 de diciembre. Oye, no pasó nada al final, ¿cierto? El weón miraba por la puerta de su casa. ¿Viste, weón? No pasó nada, weón. Claro. País de mierda. Qué grande. Fidel, tome el rifle. Yo tengo 3 hueones. Fidel lo tenía listo desde rato. Proboste, que hoy día de alguna forma siento yo que se plantea como una candidata, que a mi juicio es una candidata de cartulina, totalmente ficticia, Heraldo Muñoz, y por supuesto a este conche su madre Elizalde, que se lave el hocico antes de hablar de Allende, el weón de mierda, asqueroso, corrupto, que no tiene nada de socialista el weón, sin yo ser militante del Partido Socialista y no estar ni ahí necesariamente con el Partido Socialista, siento que debe haber un respeto mínimo ante los dirigentes del Partido Socialista que estuvieron participando en la Unidad Popular, y que los hueones de hoy día del Partido Socialista dirigidos por hueones como Elizalde y todo lo que implica hoy día la Concerta, o sea, que se vayan al gulag, que se vayan por el water los hueones y que desaparezcan. Qué lindo, qué lindo. Sí, qué bonito, el paredón de hoy día estuvo bien bonito. Sí, bien surtido. Hubieron mujeres, casi nunca hay mujeres, casi nunca hay mujeres, ojo. Estuvo bien. Muchachos, no sé si quisieran dar unas palabras para ir cerrando antes de despedir. Y bueno, nuevamente agradecerle a nuestra audiencia, a nuestro oyente, el querido pueblo soberano, que quincenalmente nos acompaña en este naufragio comunicacional, en este delirio, en el que, bueno, con Jonan y Natalia, ¿cierto? Nos encaminamos hacia el abismo, pero ese abismo será... Ese abismo, weón, a veces creo que será realmente no un abismo, sino un brillante y rojo amanecer. Faltaron conspiraciones hoy día, le iba a decir, amigo, pero está bien. La vamos a tener cargada para el próximo capítulo. Yo estoy cargadito de conspiraciones. No, acá también, una cosa que nos encanta, las conspiraciones, weón. Es que Chile da para eso también, si tenemos historia
conspiranoicas, pues. Sí, Fideicomisos ciegos para arriba y para abajo. De todo, weón. exactamente. Bueno, si quisieran deleitarnos con algunas palabras de cierre, Gabriel, Fidel, amigo Jonan. Yo brevemente, oye, muy agradecido, lo pasé muy bien, lo pasé mejor de lo que esperaba. Para ser sincero. No, por la hora, por la hora estuvo bien bueno. Y que estemos en contacto, pues Codepu está ahí dispuesto para todos los luchadores y luchadoras sociales, para ustedes también cuando quieran organizar algo, tenemos los contactos, así que estamos 100% disponibles. Ay, qué maravilla, les vamos a cobrar la palabra, cuidado, somos bien patudos. Fidel, ¿algunas palabras para cerrar? Sí, bueno, primero agradecer la invitación. Sí, también lo pasé la raja. Creo que es súper importante hablar de estos temas en general. Yo ahora estaba en una reunión familiar y un poco hablábamos de lo mismo, de también visibilizar la disputa electoral. Creo que es súper importante visibilizar lo importante de la participación también en ese espacio, con el respeto que me merecen todos los compañeros que están en la calle y que eventualmente se segregan del ejercicio de la votación. Creo que hoy día la votación es tremendamente importante históricamente. Yo creo que hoy día ir a votar no es lo mismo ir a votar por Guillermo o por Piñera o por Frey o por Piñera o por la Bachelet. Creo que hoy día se ponen en juego otros elementos que apelan a la vida cotidiana y que eventualmente pueden devenir en un cambio estructural. Y yo creo que eso es tremendamente relevante. Creo que el voto hoy día en términos de contingencia, en términos de ebullición social, es clave y siento que eso es algo que no podemos perder. Los fachos tienen conciencia de clase, los hueones votan en bloque y creo que hoy día las izquierdas tenemos que trabajar por un porvenir donde, no sé, pienso en las elecciones de Pedro Castillo y Keiko Fujimori, ¿no? El acontecimiento que puede ocurrir en Perú en términos geopolíticos también. Entonces siento que es tremendamente relevante en términos latinoamericanos también hacer que la derecha se reduzca a su mínima expresión. Sí, maravilloso, que ya lo está haciendo, de hecho. Las últimas elecciones fueron señal de lo que efectivamente señaláis, Fidel. Bueno. Amigo Jonan. Agradecer a Gabriel y a Fidel por estar junto a nosotros. Qué bueno que la pasaron bien. Me alegro bastante que la hayan podido pasar bien y que la gente también vamos ahí hablar un poco más distendido, como decíamos, estos temas complejos. Y como siempre, mi mensaje es que no soltemos las calles. Esto probablemente va a ser ya sabemos todos que es hacia largo. No quiero seguir contagiándolo en mi oscuridad, pero tampoco te pongámosle toda la fe o todo este proceso constitucional que se está viviendo. También importante conectar los territorios, lo de la Asamblea Constituyente, para mí es algo que no hay que descartar. Todavía hay un movimiento, organizaciones que se están moviendo desde esa línea, y lo importante es no soltar las convocatorias de la calle, de a poco, si no hay una asamblea territorial en mi sector, pucha, armarlo, juntarlo, si hay, me uno, voy, converso, a hacer esa política, la invitación, y justamente aprovechando la invitación, la que tenemos acá, estos invitados como Codepu, de entender de que esta lucha en las calles es de todo, es importante seguir manteniéndola, y que hay instituciones que están velando, no hay que tener miedo, hay que ir de frente, y esa es como un poco la invitación, a que no nos no mantenerse y quedarse con lo que ya se tiene, que sin duda un triunfo, a propósito, como bien lo comentamos, que se ha cosechado de estas personas que están presas, de estas pérdidas oculares, pero más allá de eso hay una vía política que creo que parte en el estallido, ¿verdad? Para muchas personas, y eso no hay que mantenerlo en el tiempo. Así que ese es como el mensaje. Exacto. Y con esas palabras hermosas nos despedimos, una nueva entrega de Que Paguen. Recuerden, muchachos y muchachas, querido pueblo soberano, que la historia es nuestra y que quienes traten de arrebatarla terminarán pagando. Cuídense mucho. Buenas noches. Chau, chau. Que paguen. Chau, Pedro. Cuídense. Gracias.